Es posible que dentro de nuestra aplicación Blazor queramos leer parámetros de configuración. Para ello, al igual que en ASP.NET Core MVC, por ejemplo, podemos utilizar el addSetting.json. Pero recuerden, esta aplicación Storage Library al menos es Blazor WebAssembly, lo cual significa que cualquier usuario podría leer ese fichero de configuración de forma muy fácil, ya que se va a guardar en cliente. Así que aquí nunca, jamás de los jamases, guarden datos confidenciales. Siempre datos de configuración que afecten a la aplicación, pero que no supongan ningún tipo de riesgo de seguridad. Bien, estamos aquí en nuestra aplicación cliente y vamos a añadir un fichero de configuración. En program.cs, el WebAssembly Host Builder lee automáticamente el fichero de configuración desde www.root addsetting.json, por lo cual aquí pulsamos botón derecho a New Item y aquí le ponemos de tipo JSON, buscamos aquí addsetting file y ya tenemos el nombre puesto. Aquí, al igual que en MVC, podemos también tener secciones de configuración. Vamos a borrar el contenido y pegamos lo que tengo en el portapapeles. Fíjense, tenemos una sección login donde le decimos el tipo de categoría y del nivel de cada una de ellas. Y luego aquí abajo tenemos pagination, es decir, la paginación de nuestra futura paginación, donde le decimos el número de resultado por página y el número de páginas visibles en el listado de páginas. Ya tenemos nuestro fichero, guardamos y ahora vamos a crear una entidad para guardar nuestra configuración de paginación, que luego pasaremos a nuestros componentes. Estamos aquí en la raíz, botón derecho, a New Folder y le llamamos config. Y dentro de config vamos a crear una clase, a New Item de tipo class, la llamamos pagination config. Ahí la tenemos y aquí vamos a añadir dos propiedades que tienen que coincidir con el mismo nombre de las propiedades del JSON que tenemos en la sección de pagination de addSetting. Public int number of result get set, public int page visible get set y ya la tenemos. Asegurémonos de que coinciden. Number of results page visible, si coinciden, perfecto, ya tenemos estas dos cosas hechas. Seguimos. ¿Dónde vamos a asignar esta entidad a la configuración? Pues en program.cs. Como les he dicho antes, WebAssembly Host Builder automáticamente lee la configuración desde ese fichero, por lo cual tiene una propiedad que se llama configuration que nos va a permitir trabajar con ella. Para leer la configuración vamos a utilizar un método nuevo. Aquí en program.cs creamos un método, por ejemplo, private stated void add configuration y el parámetro será WebAssembly Host Builder. Aquí dentro vamos a crear una variable de nuestro tipo de entidad var pagination config igual a new pagination config, que no existe. Control más punto y ahí la tenemos. Y ahora aquí hacemos la magia, builder.configuration.getSection para obtener la sección que queremos, que en nuestro caso es pagination. Y aquí le decimos, oye, enlázame todos los valores de esta sección en mi variable. ¿Cómo? Con un bind. Y le pasamos la referencia a la variable recién creada pagination config. A partir de aquí esta variable va a tener los valores de la sección pagination del JSON. Y por último vamos a añadir esta entidad como un servicio para poder obtenerla en cualquier componente. ¿Cómo? Pues con builder también, builders.services at Singleton, porque no tiene sentido que tenga una instancia de configuración que es estática por cada instancia de componente y le pasamos directamente pagination config. En el momento en que algún componente requiera una entidad de tipo pagination config, el sistema de inyección de dependencias se lo va a proporcionar. Referenciamos aquí el método add configuration, le pasamos el builder y también vamos a añadir, que esto se me ha olvidado, vamos a añadir en el sistema de login la configuración que ya teníamos también en el add setting. ¿Cómo lo hacemos? Pues builder.login.addConfig. Oh, esto no existe. ¿Por qué? Porque nos falta un packet nugget. Aquí, storage library.client, botón derecho, manage nugget package.
Y aquí en browser vamos a buscar, creo que esto era Microsoft Extension.configuration. A ver si es verdad. Si ahí está la última versión, instalar. Ahora aquí ya lo he instalado. Vamos a ver si ahora nos deja hacerlo. Builder.login.add.configuration. Exacto. Ahora sí. Y le decimos builder.configuration get section y le decimos login. Se llama add setting, exacto, con dos Gs, login. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Vamos a ver si todo esto que hemos hecho funciona. Shift más F6, pero ha fallado. ¿Por qué? Falta un paréntesis. Ah, claro, falta un paréntesis aquí. Ahora, a ver si compila y por último vamos a añadir nuestra entidad como dependencia a nuestro componente que pinta la tabla de historias. ¿Dónde? Component histories table.razor.cs. Aquí vamos a poner inject private pagination config control más punto using pagination config get set ok, aquí puse algo mal, pagination, puse una L, aquí le quitamos config y ahora dentro de nuestro componente, por ejemplo, antes de la tabla, aquí mismo después del H3, según la configuración, el número de resultados tiene que ser @paginationconfig.number or result en cada página y el listado debe mostrar @paginationconfig.pagevisible, páginas visibles. Compilamos, ejecutamos y veamos si todo esto hecho funciona o nos da algún error. Vamos a novedades y aquí leemos 10 en cada página y el listado debe mostrar 5 páginas. Estupendo. Ya hemos leído nuestra configuración y hemos inyectado esa información en el componente que necesitamos y además hemos añadido configuración directamente al sistema de login utilizando el paquete NuGet que hemos instalado.